Ver al líder supremo de Irán rogando por un canal de diálogo con Trump, al mismo tiempo que sus generales llenan los camiones con misiles para atacar a Israel, es la imagen más clara de un régimen que se está rompiendo por dentro. No se equivoquen, esto no es una estrategia maestra de resistencia, es desesperación pura. Jamenei sabe que el cambio de gobierno en Washington significa el regreso de la asfixia económica absoluta, y está intentando vender su rendición en privado antes de que sea demasiado tarde. Pero el juego es peligrosísimo, porque mientras sus diplomáticos suplican en secreto, su guardia pretoriana prepara un ataque militar que podría darle a Israel la excusa perfecta para borrarlos del mapa energético. ¿Es esto el inicio de una guerra o el patético final de una era de impunidad? Hoy vamos a desmenuzar este juego de doble cara. Vamos a exponer la fractura real en Teherán y entenderemos por qué. Cuando el dinero se acaba, hasta los enemigos más radicales terminan pidiendo permiso. Soy Javier Ortega. Si te interesa la verdad cruda sobre el poder, sin filtros y sin corrección política, suscríbete al canal ahora mismo y acompáñame en este análisis. Lo que estamos viendo en estas últimas horas en Medio Oriente no es el preludio de una tercera guerra mundial, por mucho que los titulares sensacionalistas intenten venderles esa idea para ganar un clic fácil. Lo que estamos presenciando es algo mucho más patético, mucho más crudo y, en última instancia, mucho más revelador sobre cómo funciona realmente el poder, cuando se le quitan las máscaras de la diplomacia. Estamos viendo el intento desesperado de un régimen viejo, cansado y acorralado por encontrar una salida digna antes de ser aplastado económicamente. Miren bien las imágenes satelitales que han estado circulando en los canales de inteligencia occidentales. Sí, es cierto, la Guardia Revolucionaria de Irán está moviendo activos. Están sacando misiles balísticos de sus silos subterráneos, están reposicionando lanzaderas móviles y están elevando el nivel de alerta de sus defensas aéreas. Si uno se queda solo con esa imagen, la conclusión es obvia y aterradora. Irán se prepara para atacar a Israel. Pero esa es la lectura de quien no entiende el juego. Esa es la lectura de quien cree que la geopolítica es una película de acción. La realidad es que, mientras esos camiones militares se mueven bajo la mirada de los satélites espía, en los pasillos oscuros de la diplomacia internacional, en reuniones secretas en Nueva York y a través de canales traseros en Omán y Suiza, los emisarios del Ayatolá Ali Khamenei están haciendo algo que contradice totalmente su retórica de guerra. Están rogando. Están pidiendo una línea de comunicación directa con el equipo de Donald Trump. Están suplicando por una negociación antes de que la bota vuelva a pisarles el cuello. Esto que parece una contradicción, misiles por un lado y súplicas por el otro, no es esquizofrenia política. Es una estrategia calculada, aunque sumamente peligrosa. Es lo que en inteligencia llamamos una estrategia de doble carril. Irán sabe que no puede ganar una guerra militar contra Israel y Estados Unidos. Lo saben perfectamente. Su fuerza aérea es obsoleta, sus defensas están penetradas y su economía está en ruinas. Pero también saben que no pueden ir a una mesa de negociación con las manos vacías. No pueden llegar ante Trump diciendo simplemente «nos rendimos», porque eso sería el fin de la legitimidad del régimen ante su propia gente. Necesitan llegar con una amenaza en la mano para luego ofrecer retirarla a cambio de sobrevivir. Los misiles que mueven hoy no son para dispararlos, son fichas de cambio. Están creando una crisis artificial para tener algo que vender en la solución. Es el comportamiento clásico del extorsionador, que te muestra el arma no porque quiera usarla, sino porque quiere que le pagues para que la guarde. El problema, y aquí es donde la situación se vuelve crítica, es que del otro lado del tablero ya no está la administración Biden, con su paciencia estratégica y su miedo a la escalada. Del otro lado está a punto de sentarse un equipo que no cree en la contención, sino en la asfixia. Y en medio de todo esto, tenemos a un Benjamín Netanyahu en Israel, que ve esta debilidad, que huele el miedo en Teherán, y que está calculando si vale la pena esperar a la diplomacia, o si es mejor aprovechar el momento para dar el golpe de gracia. Para entender la gravedad de esto, hay que quitarse de la cabeza la idea de que Irán es un actor irracional, movido solo por fanatismo religioso. Jamenei es, ante todo, un superviviente. Lleva décadas en el poder viendo caer a otros dictadores, viendo cómo Saddam Hussein terminó en la horca y cómo Gaddafi terminó linchado en una alcantarilla. Su prioridad número 1, 2 y 3 no es la destrucción de Israel, ni la expansión del Islam chiita. Su prioridad absoluta es la supervivencia de la República Islámica y, por ende, su propia supervivencia física. Y aquí es donde entra el factor que lo ha cambiado todo. El 5 de noviembre. La victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos fue un terremoto en Teherán más fuerte que cualquier bomba que Israel pudiera lanzar. Durante 4 años, el régimen iraní tuvo un respiro.
La administración demócrata, en su intento de revivir el acuerdo nuclear, hizo la vista gorda ante las sanciones petroleras. Permitieron que Irán vendiera millones de barriles de crudo a China, lo que inyectó miles de millones de dólares en las arcas del régimen. Ese dinero financió a Hamas, financió a Hezbollah, financió a los hutíes en Yemen y mantuvo a flote la economía iraní. Pero ese grifo se cierra el 20 de enero. Y Khamenei lo sabe. Sabe que la doctrina de Trump no es compleja ni matizada. Es brutalmente simple. Máxima presión. Trump ya lo hizo en su primer mandato. Sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear, impuso sanciones secundarias a cualquiera que comprara petróleo iraní y llevó la economía de Irán al borde del colapso total. La moneda iraní, el rial, se devaluó hasta convertirse en papel mojado. La inflación se disparó y las protestas internas empezaron a sacudir los cimientos del poder en las calles de Teherán. El miedo real en la cúpula iraní hoy no es que los marines desembarquen en sus playas. El miedo es que Trump vuelva a aplicar ese torniquete financiero con más fuerza aún. Una economía quebrada no puede financiar milicias en el extranjero. Y lo que es peor para ellos, no puede pagar a las fuerzas de seguridad que reprimen a su propia población. Si el dinero se acaba, la lealtad se acaba. Por eso están desesperados. Por eso vemos reportes, aunque los nieguen oficialmente, de reuniones entre figuras cercanas a Trump, como Elon Musk, y embajadores iraníes ante la ONU. No son reuniones para hablar del clima, son tanteos de capitulación. Irán está preguntando, ¿qué tenemos que hacer para que no nos destruyan económicamente? Sin embargo, y aquí es donde el análisis se complica y se vuelve fascinante, Irán no es un monolito. No todos en Teherán están de acuerdo con arrodillarse. El régimen tiene dos cabezas. Por un lado está el gobierno civil, representado ahora por el presidente Pezeshkian, un hombre puesto ahí por el propio líder supremo, para presentar una cara amable, reformista y dialogante a Occidente. Él es el encargado de sonreír, de hablar de paz y de intentar seducir a los diplomáticos europeos. Es el policía bueno. Pero por otro lado está la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC. Ellos son los dueños de las armas, los dueños del programa de misiles y, en gran medida, los dueños de la economía negra del país. Para los comandantes de la Guardia, negociar con Trump, el hombre que ordenó el asesinato de su ídolo, el general Qasem Soleimani, es una humillación insoportable. Ellos viven de la retórica, de la resistencia. Su poder interno depende de mantener vivo el conflicto con el gran Satanás. Aquí es donde nace el riesgo de un error de cálculo catastrófico. Khamenei está intentando jugar un juego de malabarismo imposible. Autoriza a sus diplomáticos a rogar por diálogo en privado, mientras autoriza a sus generales a amenazar con fuego y destrucción en público. Cree que puede controlar ambas narrativas. Cree que puede usar la amenaza militar para mejorar su posición negociadora. Pero ¿qué pasa si la Guardia Revolucionaria decide que no quiere ser una ficha de cambio? ¿Qué pasa si un comandante radical, viendo que su gobierno se prepara para venderlos en la mesa de negociación, decide lanzar un ataque no autorizado o provocar un incidente en el estrecho de Hormuz para sabotear el diálogo? La historia está llena de guerras que no empezaron por decisión de un líder, sino por la acción de un subordinado que se creyó más patriota que su jefe. La inteligencia israelí y estadounidense está monitoreando esto minuto a minuto, porque saben que la cadena de mando en Teherán está bajo una tensión brutal. La fractura entre los que quieren salvar el régimen mediante la economía y los que quieren salvarlo mediante la guerra es cada vez más visible. Y mientras Irán se debate en esta crisis existencial, Israel observa. Y no observa pasivamente. Para Benjamín Netanyahu y para el alto mando de las fuerzas de defensa de Israel, este periodo de transición en Washington es una ventana de oportunidad única. Tienen 2 meses y medio de vacío de poder. Biden es un pato cojo, un presidente saliente con poca capacidad de maniobra real para frenar a Israel. Y Trump, aunque impredecible, ha dejado claro que Israel debe terminar el trabajo. Esto coloca a Israel en una posición de fuerza inédita. Saben que Irán está débil. Saben que sus proxies, sus brazos armados en la región, han sido degradados. Hamás en Gaza ha sido reducido a una fuerza de guerrilla desorganizada. Hezbollah en el Líbano ha perdido a toda su cúpula de mando y gran parte de su arsenal estratégico. El anillo de fuego que Irán construyó durante décadas para rodear a Israel tiene enormes brechas. Si yo fuera un estratega en Tel Aviv hoy, mi consejo sería brutal pero lógico. No esperen a que Irán logre un acuerdo con Trump. Si Irán está moviendo misiles, úsenlo como pretexto para degradar sus capacidades ahora, antes de que puedan volver a tomar aire. Y eso es exactamente lo que teme el mundo.
Que Israel decida que la mejor defensa es un ataque preventivo masivo contra las instalaciones nucleares o petroleras de Irán, aprovechando que Teherán está paralizado por su propia indecisión. El silencio de Netanyahu en los últimos días es ensordecedor. Cuando los líderes israelíes hablan mucho y amenazan mucho, generalmente es porque no van a hacer nada grande. Cuando se callan, cuando las filtraciones se detienen y las reuniones de gabinete se vuelven secretas, es cuando hay que preocuparse. Israel se está preparando para cualquier escenario, desde interceptar una andanada de misiles iraníes hasta lanzar una represalia que haga que el ataque anterior parezca un juego de niños. Pero quiero que hagamos una pausa aquí y alejemos el zoom. Quiero que dejemos de mirar el mapa de Medio Oriente por un segundo y entendamos qué significa esto para nosotros, para México y para cualquiera que crea en el concepto de soberanía nacional. Porque lo que está pasando con Irán es una lección magistral y muy dolorosa sobre la realidad del poder en el siglo XXI. Durante años, escuchamos a los analistas hablar del mundo multipolar. Nos dijeron que la hegemonía de Estados Unidos había terminado, que el bloque de los BRICS, que China, que Rusia, estaban creando un nuevo orden donde países como Irán podían desafiar a Washington y salir impunes. Nos vendieron la idea de que se podía construir una soberanía basada en la retórica, en las alianzas alternativas y en la ideología. Bueno, miren la realidad hoy. Irán es una potencia regional. Tiene petróleo, tiene gas, tiene una civilización milenaria, tiene un ejército grande y tiene alianzas con Rusia y China. Y sin embargo, basta con que un presidente electo en Estados Unidos amenace con usar la herramienta económica para que todo ese edificio de resistencia se tambalee. Irán está rogando negociar no porque le tengan miedo a los portaaviones, sino porque le tienen miedo al sistema financiero global controlado por el dólar. Rusia no está salvando a Irán. China no está salvando a Irán. Están solos frente a la presión. Y la lección para México es brutalmente clara. Nosotros no somos Irán, gracias a Dios. No somos enemigos de Estados Unidos. Pero somos vecinos, somos socios y somos dependientes. Si Washington puede doblar a un país que está al otro lado del mundo y que se ha preparado durante 40 años para resistir, usando solo amenazas económicas, ¿qué creen que pueden hacernos a nosotros si no somos inteligentes? Vemos a muchos políticos y comentaristas en México celebrando una supuesta soberanía moral, creyendo que con discursos de dignidad basta para frenar las presiones que vienen del norte. Creen que porque tenemos la razón legal o moral, eso nos protege. La situación de Irán nos demuestra que eso es una fantasía infantil. En la geopolítica real, la razón no importa. Importa la capacidad de presión. Importa quién tiene la mano en la llave del dinero y quién tiene el cuello bajo la bota. Cuando Trump amenaza a México con aranceles del 25%, del 50% o del 100% si no controlamos la migración, o el fentanilo, no está jugando. Está aplicando la misma doctrina que usa contra Irán. O te alineas o te quiebro. Y al igual que Jamenei, ha tenido que tragarse su orgullo y enviar emisarios secretos. México tendrá que entender que la negociación con esta nueva administración no se va a dar en términos de amistad y buena vecindad. Se va a dar en términos de fuerza bruta. Lo que le está pasando a Irán es el fin de la ilusión de que se puede jugar a dos bandas indefinidamente. Irán intentó ser enemigo de Estados Unidos y socio comercial del mundo al mismo tiempo. Intentó usar la violencia a través de terceros y lavarse las manos diplomáticamente. Ese juego se acabó. La claridad brutal que viene con el cambio de era en Washington obliga a tomar definiciones. Y regresando al escenario inmediato, ¿qué podemos esperar en los próximos días? No se dejen llevar por el pánico de las redes sociales. Es muy poco probable que veamos una guerra total. Irán no la quiere porque sabe que la pierde. Trump no la quiere porque interfiere con sus planes económicos y porque prometió no iniciar nuevas guerras. Israel es el único actor que podría quererla, pero incluso ellos prefieren una victoria estratégica rápida a un pantano largo. Lo que vamos a ver es una humillación pública disfrazada de acuerdo diplomático. Vamos a ver a Irán cediendo en temas clave, quizás deteniendo su enriquecimiento de uranio, quizás retirando apoyo visible a ciertas milicias. Todo a cambio de que les permitan vender un poco de petróleo para que su gente no se muera de hambre. Lo venderán como una victoria de la diplomacia, pero será una rendición gestionada. El peligro, insisto, no está en la decisión racional de los líderes. Está en el accidente. Está en ese misil que la Guardia Revolucionaria ha sacado del silo. Si ese misil se dispara por error, o por furia, o por sabotaje interno, entonces todas las apuestas se cancelan.
Si un misil iraní mata a civiles israelíes mañana, la respuesta de Netanyahu será devastadora, y Trump no moverá un dedo para detenerlo. Al contrario, le dará luz verde para que limpie el desorden antes del 20 de enero. Por eso la tensión es real. No porque la guerra sea el plan, sino porque la incompetencia y el fanatismo son ingredientes muy volátiles cuando se mezclan con armas de alta tecnología. Estamos viendo a un régimen caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Y abajo, esperando, no hay una red de seguridad, hay tiburones. Para terminar, quiero que se lleven esta reflexión. Lo que ocurre en Medio Oriente nunca se queda en Medio Oriente. El precio del petróleo, la estabilidad de los mercados y, sobre todo, el precedente de cómo se trata a las naciones soberanas, nos afecta directamente. Si se normaliza la idea de que la soberanía nacional es un concepto optativo que depende de la aprobación económica de Washington, México entra en una zona de riesgo máximo. No podemos seguir viendo las noticias internacionales como si fueran una serie de Netflix que no tienen nada que ver con nuestra realidad. El mundo se está reordenando a una velocidad vertiginosa. Las viejas reglas de la diplomacia educada están muertas. Estamos entrando en la era de la transacción forzada. Irán lo está aprendiendo a la mala, con el agua al cuello y rogando por una reunión secreta. La pregunta es si México va a aprender la lección observando, o si vamos a esperar a tener nuestra propia crisis para entender que, en este nuevo mundo, la neutralidad es solo una palabra elegante para la debilidad. Manténganse atentos, porque en las próximas horas veremos si la súplica de Jamenei llega a tiempo, o si los misiles de la Guardia Revolucionaria hablan primero. Y en ese silencio, o en esa explosión, se definirá el tono de los próximos 4 años para todo el planeta. Soy Javier Ortega. México no se explica, México se defiende. Pero para defenderse, primero hay que dejar de creer en cuentos de hadas y empezar a leer la realidad tal como es. Nos vemos en el próximo análisis.